Es un momento donde la riqueza material se convirtió en el fin del hombre. En un momento en el que los hombres se sienten que pueden y saben todo, pero ya no saben discernir entre el bien y el mal. Es un momento en el que la iglesia se encuentra atacada, no solo desde el exterior, sino también desde su interior. Esto parece una descripción actual, pero hace siglos, un joven hombre vivía bajo estas condiciones y fue capaz de enfrentarse a ellas, renunciando a su herencia para seguir radicalmente a Dios. Con sabiduría supo discernir que el servicio y la caridad incondicional y desinteresada hacia todos, especialmente hacia los más necesitados, era el centro y la esencia del mensaje de Dios, y que con obediencia y amor logró cambios en pro de la Santa Madre Iglesia. Es un santo cuya enseñanza se mantiene actual y más necesaria que nunca. Es por eso que presentamos las virtudes de San Francisco de Asís. A mí nadie me lo enseñó, el mismo Altísimo me lo reveló. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es para mí una alegría el poder compartir con ustedes esta noche el tema reflexión. Mi nombre es Hilda Velázquez, pertenezco a la Orden Franciscana Seglar de nuestra parroquia y quiero agradecer porque el día de hoy pues abren las puertas de sus hogares para compartir este momento de reflexión. Nos vamos a poner en la presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplas tu santo y veraz mandamiento. Amén. Encomendamos a cada uno de los hermanos en tus manos amorosas, Señor, pidiéndote que tú obres en sus vidas, en sus necesidades. Protégelos, guárdalos y cúbrelos con tu preciosa sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. El día de hoy vamos a reflexionar el tema del llamado de Francisco y su respuesta. Para comprender un poquito más acerca del llamado, vamos a tomar una reflexión de las Sagradas Escrituras, que es Isaías capítulo 43, versículo 10. Ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y son mi servidor, he elegido. Sépanlo pues y crean en mí y comprendan que yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí, ni ningún otro existirá después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente vamos a entrar en materia del tema. Vamos a meditar un poquito en la vida de Francisco para comprender cuál fue ese llamado que Dios le hizo. Francisco recibe el llamado a la edad de 20 años. Su padre es Pedro Bernardone y Madonna Pica. Una familia católica, fue bautizado con el nombre de Giovanni, y su padre por cariño le pone el sobrenombre de Francesco, que significa el pequeño Francesito, y es como lo conocemos actualmente. Francisco fue educado en una familia acomodada, podemos decir, donde no le faltaba nada. No era rico, pero tampoco era, no sufrió ninguna carencia. Vivía en una situación bastante buena, podríamos decir, ¿verdad? Rodeado de todo lo que él deseaba, se lo concedían sus padres, muy mimado, y en esa sintonía crece. Es un niño muy alegre, un joven alegre, fiestero como cualquier otro joven de nuestro tiempo, que le motiva el ir a fiestas, el tener la mejor ropa, el quizás ser más popular, el tener más novias, qué sé yo.
pero en realidad en esa etapa de su vida tan corta, 20 años, el Señor llega de una manera sorpresiva y lo llama por su nombre. Y lo veíamos en el texto bíblico, el Señor nos llama por nuestro nombre. Y luego podemos ver que Francisco en su corazón, a pesar de que tenía muchas cosas materiales y podía hacer muchas cosas, había un vacío en su corazón y no sabía qué era. Él pensaba y anhelaba en su corazón una vida superior, pensaba encontrarla en las armas. Así que se enlista y se va a la guerra, y de camino a la guerra en un pueblo llamado Spoleto, el Señor le habla: Francisco, ¿a quién quieres servir? ¿Al amo o al criado? Francisco le responde: al amo. Entonces regresa y regresa nuevamente a Asís, a la casa de sus padres, y es allí donde comienza esta pregunta: esa voz, ¿de dónde la oí? ¿Quién es quien me llama? Entonces regresamos al texto bíblico donde dice que el Señor nos llama, nos conoce y nos llama por nuestro nombre y nos dice que somos propiedad de Él y que nos ama con amor eterno. Y eres ante mis ojos lo más precioso. Imagínense, Dios posa los ojos en la figurita de San Francisco de Asís y dice: pues este muchacho ha de ser bueno para esta misión, porque ve en él cualidades, ¿verdad? Como las vio en ti, como las vio en mí, como las vio en cualquier hermano. El Señor sabe que tú puedes llevar a cabo la misión que te ha encomendado. Entonces Francisco pues escucha esa voz y se pregunta. Luego sigue su vida y nuevamente el Señor vuelve a irrumpir en su vida cuando va camino a la guerra nuevamente, porque estalló la guerra entre Perugia y Asís, y él se vuelve a ir a la guerra, queriendo conquistar esas ansias de ser caballero y obtener ese prestigio, ¿verdad? Que le daba el ser caballero. Entonces vuelve a irse a la guerra y cae prisionero. En ese tiempo de caer prisionero, muchos dirán: qué mala pata la de pobre Francisco, ¿verdad? Caer preso, frustrados otra vez sus sueños y sus proyectos que tenía. Pero el Señor, que sabe que es mejor para nosotros, pues le tiene preparado en ese desierto un camino de conversión, un camino de preparación para que lo conozca. A través de estar en la cárcel, Francisco logra leer las Escrituras y poder meditar en la palabra del Señor y así poder conocer más del Señor. Por eso también esta es una invitación a que leamos más las Sagradas Escrituras, a que conozcamos más de las orientaciones que nos da las Sagradas Escrituras para ponerla en práctica en nuestra vida, esos consejos espirituales que nos da. Pero Francisco dice que logra salir de la cárcel y se va nuevamente a su casa. Llegando a su casa, pasando un poco de tiempo, cae en una profunda enfermedad. En ese tiempo entra en otro periodo que podríamos decir de oración y de discernimiento. Ya entró en la etapa de formación, que es conoció las Sagradas Escrituras, y ahora entra en el periodo de oración profunda y de contemplación. Empieza él en su interior a descubrir cosas que jamás había descubierto. Francisco se transforma, ya empieza a dejar de pensar en sí mismo y empieza a pensar en los demás. Empieza a ver lo bello que es, lo bella que es la vida y las cosas que el Señor ha creado para nosotros. A través de la contemplación, él empieza a descubrir la belleza de las flores, el aroma del campo, los bellos amaneceres, que son nada más y nada menos que un reflejo de la hermosura de nuestro Creador. A esa llamada responde Francisco. No es algo que él inventó, sino es un tesoro que se ha dado por gracia, y no solamente a Francisco, sino a todos. A todos el Señor nos da ese mismo regalo. También
podemos, cuando llega este regalo, pues no lo podemos planificar. El Señor llega cuando Él quiere, cuando Él cree que es conveniente. Luego este caminar, cuando escuchamos ya ese llamado y empezamos a emprender esa búsqueda, se nos torna un camino difícil, un camino lleno de espinas. Para Francisco fue un camino difícil, ya que su padre no lo apoyó en ese camino que él quería seguir, las huellas de Jesús. Él quería transformar su vida y quería transformar no solo la vida de él, sino de todo lo que lo rodeaba. Entonces él empezó a tener cambios en su conducta. Él empezó a ver, a platicar con los trabajadores. Él empezó a hablar con la gente pobre. Y tiene un segundo encuentro Francisco con el leproso. El leproso que se le atraviesa y que él siente aquella inmensa repugnancia sobre él, pero en lo profundo de su corazón logra descubrir en medio de esa podredumbre la figura de Jesús. Baja de su caballo y corre presuroso a darle ese abrazo y ese beso al leproso. Dice que ahí surge un gran milagro. Todo aquello que se le tornaba en amargura se le transformó en dulzura en su corazón. Entonces, imagínense en esas dificultades tan duras de nuestra vida. Es ese leproso el que tenemos que abrazar, nuestra enfermedad, nuestros problemas, esas situaciones difíciles que muchas veces sentimos que no encontramos salida. Tenemos que abrazar y descubrir en medio de esa situación desastrosa la figura de Jesús. Y tomar valentía, como lo hizo Francisco, y ir a abrazar esa realidad que vivimos y transformarla. También en esa búsqueda lleva a Francisco a despojarse de él mismo y de todo lo material. Empieza a sentir desagrado por todo lo material, ya no le importa esa situación de lujos, de cosas materiales, sino que empieza a descubrir algo superior. Empieza a descubrir en los hermanos la presencia de Dios. Empieza a descubrir que en la necesidad de los hermanos Él puede ser útil. Y entonces vemos que tiene ese segundo encuentro el tercer encuentro con Jesús en la iglesia de San Damián, en una iglesia en ruinas donde Jesús le clarifica su misión y le dice: Francisco, Francisco, repara mi iglesia, ve y repara mi iglesia que está en ruinas. Le da un mandato, una orden a que vaya a hacer algo por esa iglesia que está en ruinas. Y Francisco lo entiende literalmente y empieza la reconstrucción de 3 iglesias materiales, equivocadamente. Pero luego cuando reparó la tercera iglesia, sigue escuchando la misma voz: Francisco, Francisco, repara la iglesia. ¿No ves que está en ruinas? Entonces, cuando él descubre que Dios no le está hablando de la iglesia material, sino de la iglesia espiritual que conformamos todos los miembros de la iglesia que somos bautizados. Entonces, tiene que tomar una decisión. ¿A quién quiere servir? ¿Al amo o al siervo? Y Francisco decide la mejor parte: servir al amo. Tiene que elegir. Esa elección le traerá sacrificios. Es preguntarse: Señor, ¿qué quieres que haga? Es el momento de entrar en oración para poder realizar esa misión que el Señor le encomienda. Responder a esa llamada exige respuestas concretas. Despojarse de sí mismos, despojarnos de nuestro tiempo que a veces creemos que es nuestro, despojarnos de las cosas materiales que a veces creemos
que son nuestras, y no todo lo que está aquí en la tierra es prestado. Somos personas que un día Dios nos va a llamar y todo se va a quedar aquí, pero a veces nos afanamos tanto en tener cosas materiales y descuidamos lo más importante, el construir ese reino en la vida espiritual. Entonces es un momento de entrar en oración para responder a Dios. Al renunciar a nosotros mismos, le estamos dando al Señor toda nuestra vida. Le estamos dando toda nuestra confianza, todo nuestro ser. En ese momento el Señor toma el control de nuestras vidas. Y sí, como nosotros decimos, si nosotros trabajamos para la obra del Señor, Él se hará cargo de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Pero creámoslo, confiemos en el Señor, entremos como Francisco en esa confianza que fue capaz de poder renunciar a toda la vida que él llevaba. ¿Qué necesidad él tenía de mendigar? ¿Qué necesidad tenía él? Pero eso no le satisfacía, no era la verdadera felicidad. Entonces, por eso nosotros hoy pidámosle al Señor que podamos entrar en ese camino de discernimiento para poderle dar una respuesta concreta al Señor. Es una palabra que describe el proceso de llegar a comprender que el Señor está llamándonos. De donde nace la paz de San Francisco, de la oración y de la contemplación. Y nos invita a entrar en esa situación también a nosotros, de orar, de ser orantes y contemplar. También nos invita a ser hombres y mujeres de Eucaristía diaria y de buscar el sacramento de la reconciliación para vaciarnos de nuestros pecados todos los días, porque como seres humanos todos los días fallamos. Francisco de Asís es un hombre de oración y Eucaristía diaria y nos invita a la pobreza espiritual. Quiere decir que desarrolla su confianza plena en el Padre y de ahí nace su libertad interna. La humildad hace descubrir la pequeñez de Él y la grandeza de su Señor. Así es, hermanos. El día de hoy el Señor nos quiere que descubramos nuestra vocación. ¿Para qué el Señor nos ha llamado? ¿Qué ha visto en nosotros? ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? De aquí en adelante, pues sigamos los consejos de Francisco. Frecuentemos la palabra, la Eucaristía, la oración diaria y la contemplación. Y demos esos frutos de amor, de paz y de generosidad. Y descubramos en nuestros problemas esa oportunidad que Dios nos da para tener nuestro encuentro con Él. En medio de esta pandemia el Señor nos da una oportunidad para poder entrar en contemplación, poder descubrir que somos buenos para ayudar a los demás, poder descubrir que podemos hacer mucho en medio de nuestra realidad que vivimos cada día. Seamos hombres mensajeros de la paz y el amor de Dios. Recobremos los valores de Jesús. Amemos como Él ama, perdonemos como Él perdona y sirvamos como Él nos sirvió a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento de oración. Te ponemos, Padre, a todos nuestros hermanos, sus necesidades, a los enfermos de nuestra parroquia, a sus cuidadores y a todos aquellos que pasan y atraviesan una dificultad como el desempleo, como la pérdida de un ser querido, como el dolor de perder lo más preciado en la vida, que es un ser querido. Es tan difícil, Señor, poder atravesar todas estas situaciones, pero sabemos que tú eres nuestra fuerza y contigo vamos a poder salir adelante. Hoy queremos depositar toda nuestra confianza y darte toda nuestra vida para que tú, Señor, seas en nosotros ese bien
para poderlo compartir con todos nuestros hermanos. Que la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo quede en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vimos a un ser humano como nosotros, que fue capaz de entregarse por un completo y real amor a Dios. Pidámosle hoy a Dios que nos regale la gracia de entregarnos a Él, a ejemplo de San Francisco de Asís, con el fin de practicar esas virtudes y enseñanzas, para no permanecer indiferentes ante los problemas que hoy aquejan al mundo, porque así como decía este gran santo, lo que haces puede ser la única enseñanza que algunas personas escuchen hoy. Los esperamos la próxima semana para seguir meditando con estas profundas y hermosas reflexiones. Paz y bien, hermanos. Vamos con